la historia de la piedra de Cao Xueqin, de Cao Xueqin, que murió en 1763. Aquí no hay ninguna letra en transliteración que sea problemática. Cao Xueqin. Esto de hablar en castellano e interrumpirse. Cao, ascendente, Xueqin, que murió en 1763 sin terminar la historia de la piedra, al igual que Guillaume de Lorris murió en 1238. Bueno, hay quien discute esta fecha, antes de terminar otra obra construida sobre un sueño, Le Roman. Por supuesto, en su tiempo, la R en francés se pronunciaba como nuestra R, Le Roman de la Rose. Curiosamente, además, nuestra che viene del francés y se decía, cuando fue escrita, la chanson de Roland, no la chanson de Roland, como se diría ahora, sino la chanson de Roland, como diríamos nosotros, pronunciando a la española. Bueno, pues Le Roman de la Rose se quedó incompleta esta obra y pasó a Jean de Meun. La concluyeron la historia de la piedra Cao y Chen Wei Yuan en lo que ahora es más conocido como Hong Lou Men, el sueño de la habitación roja o de las habitaciones rojas, en referencia a una colección de canciones que aparecen en un sueño en el capítulo 5, en el que se compendia la trama posterior y que se refiere, esas habitaciones rojas, al gineceo donde vivían las hijas de las familias pudientes, ya que las canciones son sobre las que serán, a lo largo de la narración, las protagonistas femeninas, sin duda preponderantes. Es algo muy propio de las sociedades donde dominan los escribas y letrados que se sueñe con libros. Podemos recordar el libro de Imhotep, que su propio autor enseña a la madre de un hombre encargado de traducirlo al griego y que no lo estaba haciendo, lo que había causado la enfermedad de ambos. Esto aparece en un papiro de sueños egipcio. Podemos recordar el libro de magia del segundo cuento de Setne-Jaemuaset, que fue cuarto hijo de Ramsés II. El cuento es del siglo II después de Cristo. Se supone que puede tener un origen más antiguo, pero no puede ser desde luego más antiguo que Ramsés II, porque había que haber dado tiempo a que se formase la leyenda. Evidentemente esto no es un cuento histórico ni cosa que se le parezca, no es un relato histórico ni biográfico, no es un cuento fantástico, por lo tanto, si es del siglo II después de Cristo, puede ser anterior, pero no muy anterior. Este cuento está traducido por Edda Bresciani en Literatura y Poesía del Antiguo Egipto, Literatura y Poesía del Antiguo Egipto, una antología invaluable, una auténtica maravilla. El Corpus Poetarum, otro libro que aparece en sueños, es el Corpus Poetarum, en que se convierte el diccionario. En el sueño, Descartes coge René Descartes, en un sueño coge un diccionario, lo que a él le parece un diccionario, y luego ve que se convierte en un Corpus Poetarum, en una antología, en un cuerpo, en un volumen antológico de poetas. Este sueño lo tiene en 1619 y lo refiere Adrien Ballet en La vie de Monsieur Descartes de 1691. Y el diccionario, que se convierte en una antología poética, le dice con Ausonio, o sea, encuentra un verso de Ausonio, que le dice est et non, es y no. Sin embargo, es y no, pero yo diría que más bien no es
yo creo que es apócrifo hasta donde yo llego, el sueño de Lord Bertrand Russell que Borges toma en su libro de sueños, el libro de sueños de 1976, de otro apócrifo, de un libro inexistente, Los que son números y los que no lo son, de Rodericus Bartius, teóricamente de 1964. El sueño que narra Borges es este, el sueño que nos trae, que copia Borges, de un libro apócrifo es este. Cuando era muchacho, Bertrand Russell soñó que entre los papeles que había dejado sobre la mesita del dormitorio del colegio, encontraba uno en el que se leía: lo que dice del otro lado no es cierto. Volvió la hoja y leyó: lo que dice del otro lado no es cierto. Apenas despertó, buscó en la mesita. El papel no estaba. Aunque el conde de Russell es autor del divertidísimo libro Nightmares of Eminent Persons and Other Stories, Pesadillas de personas eminentes y otras historias, de 1954, con ilustraciones de Charles William Stewart, un repaso a la extensa biografía en 2 volúmenes de Ray Monk da que pensar que Ernesto Sábato no solo imitó a Russell en sus ensayos divulgativos, cortados por el patrón de Paul Valéry, sino, patrón de Paul Valéry sobre filosofía y matemáticas. También a Valéry le gustaba escribir sobre ciencia, pero digamos que en cuanto al contenido, la forma por supuesto que es de Valéry, pero el contenido, en cuanto a filosofía, en cuanto a matemáticas, mucho viene de Eddington, otra buena parte viene de Russell, pero parece ser que Sábato, uno podría pensar que Sábato imita a Russell en las ficciones y en las pesadillas más que en las matemáticas y la lógica. Russell se ve en sueños aislado por un cristal, como en el túnel de Sábato, o penetrando en una cueva llena de ascetas durmientes, o siendo asesinado por un lunático, o siendo él mismo un asesino, o descubriendo que su madre estaba viva y encerrada en un manicomio. El lógico y matemático vivía de noche en un mundo de una oscuridad bastante lynchiana. El tercer concilio budista, presidido por Moggaliputtatissa, poco antes de su muerte en 247 a.C., rechazó la idea de que los santos pudieran tener sukha, es decir, lo que Nicolás Fernández de Moratín explica con estos versos en su Arte de las putas. Otro incauto en nocturna complacencia, sin que al sueño hacer pueda resistencia, despierta humedecido la blancura de la ropa interior contaminada, sin propio vaso, en fin, desperdiciada la sustancia vital capaz de vida. Aunque vital capaz de vida, bueno, en fin, Moratín tampoco es que sea uno de nuestros más grandes poetas, aunque Fiesta de Toros en Madrid. Aunque en un principio, sí, iba sobre corridas también, aunque en un principio los budistas y los seguidores de muchas otras doctrinas negaron que los sabios pudieran sencillamente soñar, o sea, ya no aceptaban que los sabios pudieran tener sueños impúdicos, sino negaban directamente que pudieran soñar, ya que no tenían deseos que cumplir en el sueño. Se acabó aceptando con el tiempo que quizás sí podían hacerlo, pero que se trataría de sueños serenos y tranquilos. Paolo Sant'Angelo, en Il sogno in Cina, l'immaginario collettivo attraverso la narrativa Min e Chin, de 1998, nos brinda suficientes muestras de semejantes teorías. Parece, sin embargo, que habrá que darle la razón a Charles Bukes cuando dice en On the Beauties, Harmonies and Sublimities of Nature, de 1831, sobre las bellezas, armonías y sublimidades de la naturaleza, que los filósofos sueñan tan salvajemente como otras personas, y esto me recuerda al bien conocido filósofo alemán, Kant, lo pone con mayúsculas, todo con mayúsculas. Parece que fue atormentado por los sueños más allá de la imaginación humana, porque Vashtiansky nos informa de que eran absolutamente aterradores y de que una sola escena o pasaje de aquellos sueños eran suficientes para componer
la trama completa de poderosas tragedias. Lo toma de Vashansky. Lo alarmaban, fuere como fuere, tan grandemente que a veces su sirviente lo encontraba fuera de su cama, esforzándose en escapar a otra parte de su casa. Paolo Santangelo, en Il sogno in Cina, l'immaginario collettivo attraverso la narrativa Min e Chin de 1998, y Dorjes Levy en Ideal and Actual in the Story of the Stone, lo ideal y lo real en la historia de la piedra, publicado por la Universidad de Columbia en 1999, ven la contraposición entre la realidad y lo ilusorio como la clave de la novela de Zhao Xueqin, Zhao Xueqin, así como la dificultad de discernir entre ambos ámbitos. Podemos recordar la autobiografía de Goethe, Dichtung und Wahrheit, poesía y verdad, que Luis Cernuda imita pedantemente en La realidad y el deseo. Ernst Robert Curtius, en Literatura Europea y Edad Media Latina, en traducción de Margit Frank y Antonio de la Torre, al tratar de la relación entre poesía y filosofía, empieza por esta cita de Wilhelm Meisters Lehrjahre, 1795-96, que define así al poeta. En el fondo de su corazón crece innata la hermosa flor de la sabiduría, y mientras los demás sueñan despiertos y se angustian con monstruosas imaginaciones que les llegan por todos sus sentidos, él vive el sueño de la vida como hombre despierto, y las cosas más extrañas que sucedan son para él pasado y futuro a un mismo tiempo. De este modo, el poeta es a la vez maestro, amigo de los dioses y de los hombres. Reduciendo la trama, más que a la emulación y competencia entre cuatro familias, al contraste fundamental entre la familia, según la pronunciación de la corte de Nankín, Kia, o según la pronunciación mandarina moderna, oficial del Partido Comunista, Chia, y Chen, esto no tiene mayor problema, es como Che pero sonora, veremos que la primera es homófona, no homógrafa, de Kia o Chia, ilusorio, y la segunda de Chen, real. En la homofonía se basa también, según anota Claudio Saporetti, la imagen de las puertas de cuerno y de marfil por las que salen, respectivamente, los sueños verdaderos y los falsos, tanto en la Odisea como en la Eneida. El efas, elefante, pero también marfil, como en el Olifante de la canción de Roldán, la chanson de Roland, donde también el sueño tiene su papel, suena elefas como elefairomai, engañar, y keras, cuerno, como krainomai, verificarse. Así, a base de homónimos, se vuelve clave el personaje de homónimos y juegos especulares, se vuelve clave el personaje de Chen Pao Yu, el Pao Yu real, socias del protagonista de la novela, Kia, venga, pronunciémoslo al estilo de la corte de Nankín, Kia Pao Yu, el Pao Yu ilusorio, que según el comentarista Chi Yang Chai, perdió esta condición por la muerte prematura de Zhao Xueqin. No me sale de decir, me sale la pronunciación castellana de Xueqin, pero es Xueqin, perdón, no me sale el hacer un ascendente al final, Xueqin. Quedó así solo, y ni siquiera es Qin, es Qin, Xueqin. No me sale de hacer el ascendente. Xueqin. Ahora, bien, perdón, los sinoparlantes que me estén escuchando. Y aún así lo habré pronunciado 512 veces y las 512 mal. Quedó así solo el capítulo 56 de la historia de la piedra, como un eslabón entre el Amphitryo de Tito Maxio Plauto, que puede ser de 188 a.C.,
y que además de darnos las palabras anfitrión y socias, inspiró las respuestas sobre la realidad del yo en San Agustín en las Confesiones de 401, de Gómez Pereira en la Antoniana Margarita de 1554 y de René Descartes en el discurso del método, 1637, la versión francesa, que es la primera, luego vino la latina, discours de la méthode, en un extremo, el extremo racionalista, filosófico, aunque, bueno, tampoco desde luego este platonismo agustiniano, cartesiano, sea muy dialéctico, o lo que muchos entenderían como filosofía, esos tratados al estilo de Santo Tomás, de Kant. Esto en un extremo y en el otro Der Golem de Gustav Meyrink de 1915. Pero quizá este final trunco de la historia de la piedra, como el del cuento sobre un misterioso reflejo que concluye la portentosa adaptación cinematográfica de 1965 de Masaki Kobayashi de Kwaidan, Stories and Studies of Strange Things, Kwaidan, Historias y Estudios de Cosas Extrañas, de Lafcadio Hearn, de 1904. Esos dos finales truncos quizá aproximen estas obras, la película, la novela, quizá los aproxime más a la verdadera naturaleza del sueño. En el primer capítulo de la novela de Zhao Xueqin, Chen Shuyun se queda dormido leyendo un libro y sueña que asiste en un lugar desconocido a una extraña conversación entre dos extraños personajes, un monje budista y un monje taoísta, acerca de un estúpido objeto. Chen Shuyun se atreve a dirigirse a ellos y preguntarles por el sentido de su conversación. A partir de aquí, todo se desarrolla de esta manera, según la traducción del Sueño en el pabellón rojo. Un pabellón puede tener varias habitaciones, así que es una buena solución para la traducción. Del checo-peruano Miroslav Lauer Holoubek, conocido como Mirko Lauer, que fue revisada por Chao Chen Qian, y ahora sí que hay que pronunciarlo a la contemporánea, Chen Qian, y José Antonio García Sánchez, y publicada por la Universidad de Granada con ilustraciones de Liu Tang Chai. Leo a Lauer, que por cierto vio ocultado su nombre en la traducción porque firmaba un equipo de traducción, pero la traducción es de Miroslav Lauer Holoubek, Mirko Lauer. ¿Es este un misterio que no podemos divulgar? Ambos inmortales sonrieron ante la pregunta de Xi Yin. ¿Es este un misterio que no podemos divulgar? Ambos inmortales sonrieron. Cuando llegue el momento, piensa en nosotros. Quizá entonces consigas escapar de las llamas. Al oírlo, Xi Yin supo que no debía insistir más. No debo inmiscuirme en un misterio, dijo. No obstante, podrían enseñarme, porque los trata de usted, porque lo ha traducido un checo, pero que vive en Chile, por lo tanto, usa este tratamiento que a nosotros nos parecerá, desde luego, anacrónico, y además es que en las lenguas clásicas siempre se habla o de tú o con grandes ceremonias para hablar en tercera persona, pero que no son usted, ¿no? que no son usted. Podrían enseñarme, se puede sobreentender sus mercedes, sus esplendores, lo que sea, sus magnificencias, sus caridades. No debo inmiscuirme en un misterio, dijo. No obstante, podrían enseñarme el estúpido objeto que acaban de mencionar. Si quieres saber de qué se trata, tu destino es verlo una vez, dijo el bonzo sacándose de la manga un bellísimo fragmento de jade traslúcido y entregándoselo a Xi Yin. En el anverso tenía grabadas las palabras «Mágico jade de las comunicaciones trascendentales». Antes de que Xi Yin pudiera observar con atención unas líneas de caracteres más pequeños grabados en el reverso, el budista se lo arrancó de las manos, diciendo
hemos llegado a la tierra de la ilusión. Y acompañado por el taoísta pasó a través de un arco de piedra que mostraba la siguiente inscripción: Tierra de la ilusión del gran vacío. Sobre ambas columnas, en perfecta simetría: cuando se toma lo falso por verdadero, lo verdadero se torna falso. Cuando de la nada surge el ser permanece nada. Xu Yu se disponía a seguirlos cuando oyó de repente un pavoroso estrépito, como si las montañas se desplomaran o la tierra se resquebrajara. Despertó con un grito y miró en torno suyo. Allí estaba el sol brillando sobre las hojas de los plátanos. El sueño se había esfumado. En ese momento se acercó el ama con Yin Liang en los brazos y Xu Yu pensó que su hija estaba más bella y adorable cada día. La levantó y jugó con ella unos momentos y luego la llevó a la puerta para que viera pasar una procesión. Se disponía a entrar de nuevo cuando se le acercaron un bonzo y un taoísta riendo y conversando como dos locos. El budista iba descalzo y tenía la cabeza tiñosa. El taoísta era cojo y llevaba el cabello revuelto. Al llegar a la puerta de Xu Yu, viendo a la niña en brazos, el bonzo prorrumpió en lamentos. «¿Por qué carga con esa criatura de triste destino, señor?», preguntó. «Será la desgracia de sus padres». Pensando que el hombre desvariaba, Xu Yu no le prestó atención. «¡Entréguemela!», gritó el budista. «¡Entréguemela!». Xu Yu perdió la paciencia. Apretó con más fuerza a la niña y se dispuso a entrar en su casa. En ese momento, el monje la señaló con el dedo dejando escapar una rugiente carcajada. Después recitó: «Me río de ti. ¿Quieres cuidar a esa tierna criatura que habrá de ser un nenúfar sepultado por la nieve? Cuídate de lo que llega, la fiesta de los faroles, evanescencia del humo cuando la llama se apaga». Xu Yu lo oyó claramente y quedó pensativo. Justo cuando iba a preguntar la procedencia de ambos, el taoísta le dijo al bonzo: «Aquí se separan nuestros caminos. Cada uno debe ocuparse de sus propios asuntos. Te espero dentro de 3 ciclos de destrucción, es decir, 3 kalpas, de destrucción y renovación en el monte de Peiman. Juntos podremos ir hasta la tierra de la ilusión para decirle a la diosa del desencanto que la deuda está saldada». «Muy bien», contestó el monje budista, y ambos desaparecieron sin dejar rastro. Xu Yu comprendió que no eran simples mortales y lamentó no haberles prestado la debida atención. Este largo pasaje, que creemos ha merecido la pena leer completo, parece el germen de Twin Peaks. Está en él el sueño, la niña condenada, el jade, el material del que según Mark Frost está hecho el anillo de Twin Peaks, más allá de que solo los expertos pueden distinguir el verdadero jade de las muchas piedras que se le parecen. Al que luego se le sumará el oro. A este jade en la historia de la piedra se le suma el oro, además en el famoso pasaje del matrimonio entre el jade y el oro, que es desde luego una excusa pseudomística para un acuerdo social. Los espacios desconocidos vistos en el sueño, la gente rara que dice cosas raras en ellos y que luego además sale de ellos, y la complejidad filosófica que correrá paralela con la complejidad de unos relatos sociales preñados de sátira. Además, a diferencia de las novelas de Balzac, donde los personajes van transmigrando con la misma identidad a través de diferentes libros, en Twin Peaks, como en la narrativa hinduista y budista, los personajes transmigran dentro del mismo libro a través de diferentes identidades. Con todo, tanto Twin Peaks como Neon Genesis Evangelion están más cerca de las novelas realistas rusas que de las mucho más complejas narraciones indias y chinas, siendo las novelas rusas, por supuesto, más sencillas dentro de lo que cabe, como se dice de los enfermos, dentro de la gravedad. Podemos entender que la escena triunfal del agente Dale Cooper puede ser reinterpretada, como lo hace Hideaki Anno con la de Neon Genesis Evangelion en The End of Evangelion de
1997, donde se ve el lado oscuro de aquella celebración. También en Los hermanos Karamazov, ya que ahí se trata de un entierro, en el que además el padre se arroja a la tumba, como el de Laura Palmer, aunque cuando este último lo hace, el de Laura Palmer, primero resignifica una escena demasiado seria, convirtiéndola en cómica, precisamente por su exceso, y luego nos damos cuenta de que ese mecanismo que sube y baja el féretro con el padre encima también es una imagen de la mayor de las aficiones del personaje, es decir, violar a su hija. Pero al ver sobreimpresionado el rostro del agente Cooper en su propio triunfo, con la mirada temerosa de saber que algo no encaja, vemos que Twin Peaks está yendo más allá de las conversaciones de Shinji con Rei Ayanami sobre el sueño en compañía como realidad alternativa. Soñar acompañado. Vemos que Lynch nos está haciendo algo peor que un Neon Genesis Evangelion. Y peor que un The End of Evangelion. Nos está haciendo un Los Serrano, la serie de 2003 a 2008 de Daniel Écija y Alex Pina. En efecto, al final todas las tramas eran un sueño de Antonio Resines, como en Saint Elsewhere de Joshua Brandt y John Felsey, la serie de 1982 a 1988, donde todo era una ensoñación o fantasía de un discapacitado mental. Estoy hablando de Saint Elsewhere, no estoy diciendo que Antonio Resines sea un discapacitado mental, con un juguete en el que estaban todos los personajes. El personaje que funge como Antonio Resines que funge de Antonio Resines parece ser, en un principio, el agente Cooper. Pero en el último momento del último capítulo, descubrimos que todo ha sido un sueño premonitorio de Laura Palmer, que acaba con el despertar ya figurado en la película de 1992. Obviamente no hay influencia de Los Serrano en Twin Peaks, sino en todo caso influencia de Mulholland Drive de 2001 en Los Serrano y en la tercera temporada de Twin Peaks, una autoinfluencia. Por lo tanto, al ser todo un sueño, que empezaría con la película de 1992 y seguiría con las 3 temporadas de la serie, la narración abandona el terreno de la fantasía. En Lost Highway de 1997 hay 2 realidades paralelas que acaban tomando contacto, como en Continuidad de los Parques de Julio Cortázar, aun atribuyendo las misteriosas apariciones y bilocaciones de un hombre pálido como alucinaciones. Es evidente que en esta película nos movemos en el terreno de lo fantástico, incluso si recurrimos a explicaciones científicas como un continuo espacio temporal en forma de botella de Klein, sin interior ni exterior, que no resultarían menos fantásticas. En Mulholland Drive de 2001 asistiríamos en la primera parte a un sueño en que la protagonista ha modificado favorablemente una realidad con la que no puede convivir. En la segunda veríamos la vigilia. La segunda parte correspondería a la vigilia, no sucesiva con respecto al sueño, sino simultánea, poblada además de figuras que deberían haberse quedado en el sueño si todo iba bien, cosa que evidentemente no ocurre, y que podemos interpretar ahora sí como alucinaciones o delirios, desde luego con toda propiedad. Hay 4 estadios de la protagonista, por tanto, el sueño, la vigilia, el delirio y la muerte, con la que acaba la narración, ofrecida siempre desde la perspectiva de la protagonista. Pero en la temporada de 2017 de Twin Peaks no hay en realidad elemento fantástico. Los guionistas de la serie Lost, de 2004 a 2010, de Jeffrey Jacob Abrams y Damon Lindelof, intentaron imitar a Twin Peaks en confundir a los seguidores con cosas raras porque sí, y al final decepcionaron a sus seguidores más que Los Serrano a los suyos, aunque no todos se atrevieron a manifestarlo, como las víctimas del timo de la estampita, ya que muchos habían sido contumaces apologetas y propagandistas de la obra, y no podían quejarse de ser engañados después de haber sido tanto tiempo engañadores.
Los guionistas dijeron a los auténticos palizas de sus admiradores, ya menguantes, que no había